Aprovechando una de las tantas cosas que aprendí de Horacio es pensar y dar clase en la adversidad, en la absoluta adversidad. Y esta para mí es una de esas, ¿no? La música, en fin, un lugar extraño para mí, en todos los sentidos. Pero lo he visto dar clases en adversidades tan adversas, de gente que incluso se punto que se puede retirando a poco y quedarse él solo y seguir dando clases y seguir entendiendo esta tabla de entusiasmo que, bueno, voy a tratar de un poco recuperar ese espíritu de lucha para expresar una idea. Lo que intento, no sé si decir o mostrar acá, es que para mí Horacio es un artista. Y quiero decir por qué. Tenía para comentar hoy el libro Restos Cambiados, que fue el primer libro que leyó Horacio, y yo escribió de la siguiente manera. Estando en las humanidades, uno tenía la idea, yo lo conocí ese libro casi ya terminando la carrera, y uno venía de la facultad de Ciencias Sociales pensando con un modelo muy kantiano de pensar en las ciencias sociales, es decir que el mundo conceptual es absolutamente discernible o está separado del mundo artístico. O sea, pensar, y más la garantía de pensar sociológicamente o de pensar científicamente era, como ya lo había dicho Guido Pamgar y el propio Kant, era de alguna manera separar esos dos universos. Y uno, al menos yo, circulé toda la carrera de humanidades con esa idea, hasta que al final llega Restos Cambiados. Y evidentemente ahí pasó algo, ¿no? Porque ese libro no estaba escrito de esa manera, ese libro era otra cosa. Y yo sentí que tenía que descifrar qué era ese libro, porque ese libro que venía acompañado con Horacio, que venía acompañado con una cercanía afectiva con Horacio. Bueno, traté de descifrar qué era eso y creo que hasta el día de hoy estoy pensando, pero finalmente creo que haber podido descifrar qué es ese libro. Y a mí me parece que ahí ese libro que se enuncia como un libro de ensayos, esa primera explicación, decir que es un libro de ensayos, es decir, liberarlo de las ciencias sociales y decir es un libro de ensayos, tampoco había en principio sirvió como una respuesta, porque uno podría pensar que el ensayo tenía esa singularidad, ¿no? de ser una forma de expresión distinta de las ciencias, pero sin embargo uno conoce muchos ensayos y el universo del ensayo es muy grande y no todos los ensayos son restos cambiados. O sea, el libro de Horacio tenía algo y tiene algo que no tiene un ensayo de Bourdieu, que no tiene un ensayo de, como dijo Juan, de Plantier. Entonces la pregunta sería, que creía haber estado descifrada, ¿qué era ese libro? ¿Cómo estaba escrito ese libro? Finalmente sería vigente. En una de las presentaciones de los libros de Horacio escuché que alguien dijo que había que pensar a Horacio como literatura, que hacía Horacio era literatura. Y funcionó inmediatamente con una respuesta provisoria y entusiasmante, o sea, perfecto, no es ciencia social, no es solo un ensayo, hay que pensarlo como literatura, pero eso tampoco me parecía que solucionaba el problema, porque había algo ahí que seguía estando atado al mundo de los conceptos, y
Y finalmente me encontré con una respuesta o un principio de ingresar a ese libro por una genealogía que no es muy horaciana y que probablemente no sé cómo escribirla en la ruta de Horacio, pero yo van a ver que sí, que es posible, que es Oscar Wilde, ¿no? Porque Oscar Wilde por un lado y Francesco de Santis, teórico de la teoría italiana. Porque me parece estos dos, sobre todo Wilde, es el primero que empieza, hay un texto de Wilde que me interesa para pensar a Horacio González, que se llama El crítico como artista. El crítico como artista. Porque ahí hay una tesis bastante interesante, ¿no? Porque el crítico como artista, Wilde, lo que creo que es el primero que lo plantea de manera tan clara, que es que la crítica viene algo interesante, algo realmente interesante, cuando deviene un arte. Sí, igual en un momento plantea que distinto a lo que había dicho Kant, digamos, de que cuando había crítica no había arte. Igual que había sido uno de los hijos pródigos de ese movimiento, que probablemente empieza con Kant, que es la idea del arte por el arte. Parece que finalmente Wilde, que es un hijo de esa idea de pensar el arte como un arte, piensa al mismo tiempo que el arte puede ser, que la crítica puede ser arte. Y ejerce, sobre todo en ese diálogo, que es un ensayo, digamos, defiende fuertemente esa idea de manera convincente, esa idea de pensar, que pensar es una actividad que no se tiene que pensar por fuera del campo artístico, y que el crítico realmente dice algo cuando construye su propia iniciación, su propia reflexión sobre los objetos, los convierte en una obra de arte, ¿no? Entonces, me parecía que me parece que igual puede ser una ruta interesante para pensar la oración, como el propio de Santi, que también, digamos, si uno lee esa obra, lo que advierte es justamente una forma de pensar la literatura en donde ese pensamiento no se escribe como una ciencia despojada de esa voluntad estilística, ¿no? Dicho así de esa manera parecería sencillo, pero sin embargo advierto ahí una teoría del ensayo, ¿no? Porque cuando Lucas, siempre lo conozco por medio de Horacio, cuando Lucas escribe su ensayo sobre ensayo, esa carta a Popper que de alguna manera piensa por qué lo que está haciendo son y se ven considerados ensayos, ahí Lucas advierte esto también como una novedad, ¿no? Dice, generalmente esto que estoy escribiendo son ensayos porque reúnen algo que está escindido, reúnen el mundo conceptual con el mundo formal. Y cree que está inaugurando una nueva, no una nueva forma de género, porque esa escritura ya existía, pero de alguna manera es el primero que lo plantea para los sociólogos, porque está hablando de los sociólogos como diciendo hay que pensar o escribir el ensayo porque el ensayo tiene la posibilidad de reunir eso que había sido escindido, digamos, el mundo conceptual del mundo político. Y dice algo más, Lucas, que es lo que me interesa, digamos, eso que se creía que definitivamente iba a estar escindido, el mundo conceptual de ninguna forma, que pertenecía al mundo antiguo, digamos, al mundo antiguo sí, digamos, si uno mira cualquier obra de los griegos, uno ve que ese mundo está reunido, uno no puede pensar un diálogo platónico en donde forma y estilo, la conceptualización y estilo están escindidos. Sin embargo, el mundo contemporáneo, decía Adorno, por eso Adorno se pelea con lo que decía, no, esos dos mundos no se pueden reunir nunca más. Es el mundo contemporáneo lo que hizo, y sobre todo el capitalismo, que es separar esos dos mundos. No es posible volver a pensar y argumentar y al mismo tiempo pretender que esa relación sea estilística, no es posible. Y ahí discute con Lucas, y me parece más interesante lo que dice Lucas. Porque Lucas dice, el ensayo, al reunir el mundo conceptual con el mundo formal, digamos, resitúa el fondo del pensamiento en el campo del mito, porque el pensamiento mítico también es un pensamiento que no percibe esos dos universos como escindidos, ¿no?
Adorno no creía que eso fuera posible, y sin embargo Luca decía, el ensayo es el género que admite la posibilidad de reunir esas esferas y reunir al mismo tiempo la creencia, la afectividad, el estilo y la argumentación. Pero eso el gusto termina y de esta manera leo los textos pampeanos. La posibilidad y la ventaja o el interés de pensar al mundo ensayístico de esa manera es que sitúa al mundo del ensayo y al ensayo como una obra de arte y hace que el texto ensayístico no pierda vigencia y sobre todo no pueda ser sometido a la mera argumentación y a la mera refutación, ¿no? Porque es otra de las ventajas que te advertía nunca. Dice, una idea se puede refutar con otra idea y una teoría científica se puede refutar con una, pero el ensayo, en tanto obra de arte, no admite refutación y admite una vigencia y admite una permanencia que es, me parece, la potencia que tiene este tipo de ensayos, porque no creo que todo el mundo que escriba ensayos escriba obras de arte. Sin embargo, advierto que Horacio, los ensayos de Horacio son obras de arte porque admiten esta permanencia y admiten esta posibilidad que admite obra de arte, que es la revisitación y la idea de que ahí no se está diciendo algo, sino que se está expresando algo. Esa expresión es la que a mí más me entusiasma y que más me agradezco.